Supremacía constitucional. En la historia de nuestro constitucionalismo podemos advertir que en la Constitución Federal de 1824, además de no preverse los derechos fundamentales, no se contempló expresamente la supremacía de la Constitución ni de las leyes que de ella emanaran. Sin embargo, en su título octavo, sección única relativo a la observancia, interpretación y reforma de la Constitución y acta constitutiva, se desprende de su articulado que comprenden del 163 al 171, que la Constitución era considerada el cuerpo legal más importante de la nación mexicana, al disponer que todo funcionario, antes de tomar posesión de su destino, debía prestar juramento de guardar la Constitución y el acta constitutiva, cuyo quebrantamiento producía responsabilidad en términos de las leyes y decretos que el Congreso emitiera. Asimismo, se señalan reglas para reformar y adicionar la Constitución y la prohibición de reformar los artículos de la Constitución y del acta constitutiva relativos a la libertad e independencia de la nación mexicana, su religión, forma de gobierno, libertad de imprenta y división de los poderes supremos de la Federación y de los estados. El control de la Constitución se reducía al fincamiento de responsabilidad para quien la infringiera. Las leyes constitucionales de la República Mexicana de 1836 tampoco contemplaron en forma expresa la supremacía de la Constitución, pero sí se previó un control de la misma diverso al de la Constitución anterior. En efecto, la segunda ley constitucional en su artículo primero estableció un supremo poder conservador, depositado en 5 individuos, cuyas atribuciones, entre otras, según el artículo 12, fracción 1, 2 y 3, eran declarar la nulidad de una ley o decreto dentro de 2 meses después de su sanción, cuando sean contrarios a artículos expresos de la Constitución, y le exijan dicha declaración el Supremo Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia o cuando menos 18 miembros del Poder Legislativo. Declarar, excitado por el Poder Legislativo o por la Suprema Corte de Justicia, la nulidad de los actos del Poder Ejecutivo, cuando fueren contrarios a la Constitución o a las leyes dentro de los 4 meses contados desde que se comuniquen esos actos a las autoridades respectivas, y declarar en el mismo término la nulidad de los actos de la Suprema Corte de Justicia, excitado por alguno de los otros 2 poderes y solo en el caso de usurpación de facultades. En la Constitución Política de la República Mexicana de 1857 se estableció por primera vez expresamente en el artículo 126 en los términos siguientes: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados hechos o que se hicieron por el presidente de la República con aprobación del Congreso serán ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Se considera que el control constitucional se depositó en los tribunales de la Federación, según el artículo 101 constitucional, al disponer que resolverán toda controversia que se suscite por leyes o cualquier autoridad que violen garantías individuales por leyes o actos de autoridades federales que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados y por leyes o actos de las autoridades estatales que invadan la esfera de la autoridad federal. La Constitución de 1917, en su artículo 133, preconizó también su supremacía, el cual en su primigenia redacción dispuso lo siguiente: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados hechos y que se hicieron por el presidente de la República con aprobación del Congreso serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Esta disposición constitucional ha sido reformada una sola vez, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 18 de enero de 1934. Los medios de control de la constitucionalidad a la fecha son el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia, el juicio político, los procesos jurisdiccionales en materia electoral y la protección de los derechos humanos. El artículo 107 prevé los procedimientos y formas de las anteriores controversias. El juicio de garantías es una instancia constitucional y de tipo procesal que un particular afectado por una ley o por el acto de aplicación de esta
utiliza ante los órganos de control de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de las autoridades estatales, por estimarlos lesivos de alguna garantía individual o social, con la finalidad de que la justicia federal lo ampare mediante la declaratoria de constitucionalidad de la disposición o norma jurídica impugnada, a efecto de ser restituido en el goce de su derecho en contra del que se atentó o para detener la aplicación de la ley o acto combatido, solo respecto al caso sometido a controversia o acto reclamado. Sobre este medio de control constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde la quinta época hasta la actual, ha hecho la diferencia entre garantías individuales y derechos políticos para negar la procedencia del juicio de amparo, en tratándose de la violación de estos últimos. Sin embargo, en algunos casos, la misma Suprema Corte de Justicia protegió a los quejosos. En principio, el Pleno de la Suprema Corte definió los derechos políticos como toda acción que se encamine a la organización de los poderes públicos y a la conservación de las mismas o a la de su funcionamiento. Todo acto que tienda a establecer esos poderes, impedir su funcionamiento o destruir la existencia de los mismos o, insisto, su funcionamiento. Posteriormente, la entonces segunda sala de la Suprema Corte, partiendo de la definición de los derechos políticos, sostuvo que la negativa de las autoridades a inscribir las planillas de candidatos para las elecciones se tratara de un acto esencialmente político, pues el derecho de votación es una prerrogativa del ciudadano consagrado en el artículo 35 constitucional, en tanto que el juicio de amparo protege garantías individuales y no salvaguarda intereses políticos. Por tal razón, el amparo es improcedente contra dicha negativa. Después, la otrora primera sala de la Suprema Corte de Justicia sostuvo que los actos políticos pueden involucrar violaciones de garantías individuales, por lo que sería peligroso desechar una demanda de amparo en esas condiciones, por lo que debe darse la entrada, tramitarse y dictar la resolución que corresponda. Así, en múltiples resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, se reiteró su criterio respecto a los derechos políticos en el sentido de que la infracción de estos no puede remediarse a través del juicio de garantías, por no constituir una violación de una garantía individual. Ya de una manera más concreta, la extinta tercera sala de la Suprema Corte advierte que uno de los derechos políticos es el de desempeñar cargos de elección popular y su violación no da lugar al juicio de amparo, pues no hay que confundir garantías individuales con derechos políticos, porque aquellas están consignadas en los primeros 29 artículos de la Constitución Federal de la República, y en ninguno de ellos se garantiza el derecho a desempeñar cargos públicos de elección popular. La Real Academia Española sostiene que la palabra supremacía significa un grado supremo en cualquier línea, así como preeminencia, superioridad jerárquica. Con base en estas acepciones, así como el desarrollo de la doctrina y la jurisprudencia, puede afirmarse que la supremacía constitucional se traduce en la cualidad que tiene la Constitución de ser la norma que funda y da validez a la totalidad del ordenamiento jurídico de un país determinado. En principio de supremacía constitucional es fundacional en el Estado federal, y sobre todo que la Constitución escrita o no debe estar considerada y que está implícito en la letra, en la costumbre o en el imaginario social, que aunque dicho principio no se enuncia en la estructura de la Constitución, sí integra parte de su ideario y que en una Constitución demócrata es ineludible. El enunciado de la supremacía constitucional del artículo 133 ha existido inalterablemente en el espíritu de los 189 años de vida federal, y con la reforma constitucional de 2011 se actualiza en forma automática a los nuevos tiempos del siglo XXI. Es un principio que trasciende los siglos y justifica la razón y ser de la Constitución. El principio de la supremacía constitucional, además del estudio histórico y exegético, ha merecido el análisis doctrinario en diversos personajes, quienes han aportado las bases teóricas para su comprensión. El tratadista Jorge Carpizo expone la idea piramidal de Haskell para destacar que existe una norma creadora para generar otra sujeta a supra y subordinación, sin contrariar la norma creada a la creadora. Entonces consiste que una norma superior da validez y vigencia, una norma de menor jerarquía. Bergenheim estima que la supremacía constitucional es el principio del orden y del ejercicio de una vida democrática, instruida y políticamente educada. Carpizo justifica la existencia de la supremacía constitucional porque hace que la Constitución sea la norma de normas, la ley fundamental, el Código Supremo,
entre otros, y que lo más trascendente de incluir la supremacía constitucional fue lograr la unión, la colaboración, el equilibrio entre los estados y la federación, así como el orden, la coexistencia del Estado de Derecho en el orden interno y en la apertura del mundo mediante los tratados de cooperación internacional. La Constitución es norma suprema porque si los tratados y las leyes que emanan de ella vulneran los derechos humanos o restringen la soberanía de los mismos, esos tratados y esas leyes se deben cumplir. Considero que el segundo párrafo del artículo se debió de haber omitido por ser inexacto, eso señala el doctor Carpizo, pues si la Constitución es la norma fundamental, no solo los jueces de esta deben sujetarse a ella, sino absolutamente todas las autoridades, tanto federales como municipales. Como se aprecia en la cita, el problema de jerarquía y niveles entre estados y federación es centenario y acontece con más incidencia en la actividad del Poder Judicial, sobre todo en la declarativa de inconstitucionalidad, facultad que no corresponde al juez local, sino a los jueces competentes en el ámbito federal, lo que revela precisamente una centralización de la competencia de la declaratoria de leyes anticonstitucionales o leyes inconstitucionales. Por tanto, la ley federal no es suprema frente a las leyes de los estados. La única suprema es la Constitución. Aquella idea de la Constitución como ley suprema ha sido enriquecida por juristas de prestigio. A partir de la legislación secundaria derivada de las mismas disposiciones de la Constitución, se entiende que está fundamentada el orden jurídico creado del mismo modo. Toda ley es válida mientras no contravenga el texto constitucional del que proviene. Pero la supremacía de la Constitución no responde exclusivamente a que de ella derive el resto de la norma jurídica. La importancia de este principio se refuerza porque expresa la soberanía de una nación, organiza los poderes del Estado y restringe la autoridad de las autoridades, con tal de que las libertades públicas no sean arbitrariamente restringidas por los depositarios del poder público. Este último conlleva la existencia de la seguridad jurídica, y, por ende, la Suprema Corte ha establecido que la supremacía constitucional se configura como un principio constitucional del sistema jurídico político mexicano, que descansa en la expresión primaria de la soberanía, en la expedición de la Constitución, y que por ello coloca esta por encima de todas las leyes y de todas las autoridades. De ahí que las actuaciones de esta deban ajustarse estrictamente a las disposiciones de aquella. En este sentido, más que una facultad, la supremacía constitucional impone a toda autoridad el deber de ajustar a los preceptos fundamentales los actos desplegados en el ejercicio de sus atribuciones.